La muerte de un joven negro a manos de la policía de Missouri revela las tensiones raciales y sociales que afrontan los Estados Unidos. La muerte del joven negro Michael Brown a manos de un policía en un suburbio de St. Louis, en Missouri, desató una ola de protestas y disturbios, volviendo a poner la desigualdad racial en el primer plano de los conflictos sociales en los Estados Unidos. Brown, un estudiante afroamericano de 18 años que se encontraba desarmado, fue asesinado a quemarropa el pasado 9 de agosto por un policía en Ferguson, una pequeña localidad de mayoría negra, pero con una fuerza de seguridad principalmente blanca. A partir de entonces, Ferguson se convirtió en escenario de una verdadera batalla campal, cuando cientos de manifestantes salieron a las calles en rechazo al accionar policial. Las protestas, aunque pacíficas, tuvieron su réplica en distintas ciudades del país, incluyendo vigilias y minutos de silencio. La muerte de un segundo joven negro ocurrida días después en otro suburbio de St. Louis a manos de la policía atizó aún más el fuego. El mismo presidente Barack Obama, el primer mandatario afroamericano del país, se vio obligado a intervenir, revelando su preocupación por el crimen del adolescente, que calificó como desgarrador, y el giro violento que tomaron los acontecimientos. Obama, quien hace 2 años debió interceder tras las protestas masivas desencadenadas por el crimen de otro joven negro desarmado, Trayvon Martin, ocurrido en Stanford, estado de Florida, a manos de un vigilador vecinal que contó con protección policial, ordenó esta vez al FBI una investigación imparcial de los hechos, nombrando al fiscal general y secretario de Justicia, Eric Holder, a cargo de las pesquisas. La designación de Holder y de un nuevo jefe policial, ambos afroamericanos, redujo en parte la tensión entre las autoridades de Ferguson y su población, cuya cuarta parte vive bajo la línea de pobreza. El componente racial en Ferguson es clave. 2/3 de sus 21.000 habitantes son negros. De los 53 policías locales, solo 3 son afroamericanos. Según un informe de 2013, la policía local arrestó a los conductores negros casi el doble de veces más que a los blancos. La muerte de Brown fue el detonante de una ira contenida durante décadas, situación que se repite en muchas ciudades y pueblos de los Estados Unidos. Menos virulentas que en los 60 o los 70, las muestras de racismo hacia la población negra, lejos de haber desaparecido, siguen estando latentes. El presunto autor de los disparos contra el joven Brown, Darren Wilson, fue aclamado como un héroe por la organización Ku Klux Klan, que lanzó una campaña para recaudar fondos como recompensa a la hazaña del policía. Según distintas investigaciones, los negros estadounidenses tienen menos riqueza y menos ingresos que sus pares blancos, menor acceso a la educación y menor movilidad social, como así también más probabilidad de ser encarcelados. Las estadísticas hablan por sí solas. Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, en los últimos años, los hombres negros recibieron sentencias casi 20 veces mayores que sus pares blancos. Mientras los afroamericanos constituyen el 12% de la población del país, representan en cambio el 40% de la población carcelaria. Se estima que en ciudades como Washington, 3 de cada 4 jóvenes negros pasarán en algún momento de sus vidas por la prisión.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación señala que los estudiantes negros son suspendidos y expulsados de las instituciones escolares 3 veces más que sus pares blancos. En términos económicos, los blancos tienen en promedio 6 veces más riqueza que los negros. Durante la crisis económica reciente, las familias negras perdieron un 31% de sus ingresos, mientras que los blancos solo se vieron afectados con una merma del 11%. La desigualdad racial, una constante en la historia del país, continúa siendo una de las grandes problemáticas sociales que afectan a los Estados Unidos. Bueno, las cifras y las imágenes son contundentes, ¿no? La discriminación racial, esta tensión que emerge, esta violencia y esta tensión que emerge cada tanto, cada vez más seguido. Cíclicamente, pero además hay otro tema que a mí me gustaba subrayar, lo decía al principio, y es el tema de la represión, ¿no? Recordemos lo que pasó con Occupy Wall Street, que en pocas semanas los barrieron diciendo que hacían mugre, no sé qué, y se acabó la protesta social. Esto también es una contradicción de ese país que dice ser la democracia del mundo, donde la libertad de expresión está acotada a un Chomsky que está en una universidad, pero cuando sale la gente a la calle, la represión aparece. Y respecto de esto tengo un dato que me parece muy importante, que es un documento, salió en el portal Public Intelligence, para quienes quieran verlo, ahí está en pantalla. El documento son 132 páginas que se llama Disturbios Civiles, está escrito en abril del 2014, hace poquitos meses, y explica cómo justamente reprimir una manifestación social, una manifestación de protesta. Incluye, ahí vemos claramente, la posibilidad de una respuesta letal, lethal response, dice, contra civiles desarmados, incluido el uso de francotiradores y ataques directos con armas de fuego, y aconsejan apuntar a los líderes de los alborotadores, dicen ellos, de los manifestantes, y aprovechar el efecto psicológico que ésta provoca para dominar la manifestación. Explican también cómo usar los bastones, o sea, los machetes, detallan la zona del cuerpo humano donde el impacto puede ser mayor, incluso puede ser letal. El uso de armas con distintos calibres, en fin, una cantidad son 132 páginas, como decía al principio, donde se habla de la aplicación dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos de cómo reprimir. Realmente es algo que revela que no es realmente una sociedad donde se respira libertad, ¿no? No, y además interesante porque son después los consejeros del Departamento de Estado que vienen a América Latina a enseñarnos, entre comillas... A vendernos armas y enseñarnos... No, y además a dar lecciones de democracia. Bueno, no, a los policías, perdóname, a los policías y a las Fuerzas Armadas en general las han entrenado ellos. Sí, recordemos... Después dicen que cómo reprimir enseñan ellos. Siempre también. Recordemos el caso de Dan Mitrione de la CIA en Uruguay, la famosa película Estado del Sitio. Hay dos cosas que a mí me llamaron la atención en Ferguson, en San Luis, que además tiene una larga historia de luchas sociales de los negros muy importante en contra de la discriminación, que está en línea con lo que vos marcabas respecto a la represión. Primero, lo que me llamó la atención fue que durante unos días la policía se negaba a revelar el nombre del policía que había disparado. ¿Cómo se puede negar la policía a revelar el nombre? Y en segundo lugar, yo veía imágenes en diferentes canales de los Estados Unidos, incluso en vivo, cómo estaban desalojando a los manifestantes con armas largas. O sea, era muy denso el clima y enfrente tenían 20 manifestantes desarmados. No se estaban encontrando ni encapuchados rompiendo vidrieras. La forma de protestar era levantando las manos así porque dicen que el muchacho que mataron no solo está desarmado, sino que había levantado las manos en señal de rendición. Sí. Y lo mataron igual. Y de todas maneras yo creo que veo una diferencia con Occupy Wall Street. Yo estuve justamente en Nueva York durante un momento clave de Occupy Wall Street y diría que la principal diferencia es que la mayoría de los que estaban en el centro de Nueva York eran blancos. Sí, eran clase media blancos, no. Exactamente, y eso marca la diferencia. Sí. Yo me refería a la manera de reprimir, a de no soportar que se manifieste libremente en las calles, a no ser de la manera que ellos acotan, con un corralito
la manera que tienen que Sí, ser. y especialmente si son negros, especialmente ahí son más duros. Aprovecho para mostrar un libro, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de mostrar la otra historia de los Estados Unidos, Howard Zinn, uno de los mejores libros que hay sobre la historia de los Estados Unidos, varios capítulos sobre el tema de la esclavitud, por supuesto, deconstruye mucho de los mitos respecto a Estados Unidos. No dejan leer también el libro Katrina, que publicó en su momento nuestra compañera Inde Pomeraniec en el 2007, claro, justamente después del Katrina en Nueva Orleans. Ahí se ve muy bien también lo que pasa, la diferencia, ¿no?, entre los negros y los blancos. Y quería comentar algo más en relación al tema de las elecciones en Estados Unidos, que sabemos que no son obligatorias y que se hace un día martes y no le dan permiso a la gente para ir a votar. Porque uno de los reverendos, uno de los pastores evangelistas de este lugar de Missouri, donde murió el chico, Al Sharpton, que es un muy influyente en la sociedad, por un lado los calmaba, pero por otro lado dijo, es momento de que vayan a las urnas. Las 2/3 partes de la población es negra, como decía el informe. ¿Y sabes cuántos votan? El 12%. Entonces decían, por el bien de sus hijos, por el futuro de sus hijos, vayan a votar. Recordamos que en noviembre hay elecciones legislativas en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de verlo a Al Sharpton una vez en un seminario en Estados Unidos, un hombre con una larga trayectoria en defensa de los derechos civiles de los negros, hay que recordarlo. Exactamente. También estuvo Jesse Jackson, ¿no? O sea que hubo, bueno, Martin Luther King hijo, etcétera. Bueno, vamos entonces, vamos Félix, con la última. Recordemos, es Exacto. obvio que ya vamos hasta las 2 de la tarde hoy, Sí, ¿no? claro, nos quedan 4 minutitos, así que rapidito saludamos a Sandra de Tandil, que felicita por el programa y saluda al profesor Hachit Dergugassian, porque dice que tanto hizo por la universidad. Norma de González Catán dice que es Kafka el personaje de hoy, no lo es. Felicita por el programa Jorge de Avellaneda. Carlos de Córdoba felicita por el programa, no es Khalil Gibran tampoco. Alberto, Daniel y Marta de Junín felicitan por el programa, aprenden mucho con estos programas, dicen. Y Héctor de Salta, ¿cuál es la diferencia entre el asesinato del periodista, que es repudiable, y la masacre de Gaza con chicos descuartizados? Se pregunta Héctor de Salta. Algunos de los mensajes que recibimos. Atención, último dato de la incógnita y luego de la pausa le develamos de quién se trata. Aquí está, durante casi toda su vida, nuestro personaje siguió escribiendo, pero cuando su fortuna se acabó, se internó en un hotel de Palermo, en Italia, y murió de una sobredosis de barbitúricos. Admirado por los surrealistas y otros artistas de vanguardia, Michel Foucault escribió un libro sobre su obra. ¿Quién es nuestro personaje? Luego de la pausa, le contamos. No se vayan, ya volvemos.